a ustedes a Jimmy Peñafiel y su esposa Irina Argüello de Peñafiel, a quien le damos la bienvenida. Y antes de seguir, ¿qué edad tienes, Jimmy? ¿Qué edad tienes, Irina? Bendiciones, mis hermanos. Bueno, tengo actualmente cumplidos 27 años. Ah, está jovencito, ¿verdad? Irina, ¿cuántos años tienes? La misma edad, 27 años. 27 años. Así que es una pareja muy joven, con grandes testimonios que el Señor tiene y a través de ellos vamos a aprender. Gracias por estar acá. Hablemos de cómo ustedes definen la provisión de Dios en la vida de ustedes. Cualquiera de los dos puede empezar. Nosotros definimos la provisión de Dios como gracia. La Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos y malos. Eso es provisión. Entonces, como significado para nosotros, la provisión de Dios es gracia y creemos firmemente que los hijos de Dios podemos experimentar la provisión de Dios de una manera profunda, porque la provisión de Dios te va a llevar a depender totalmente de Él. ¿Cuándo aprendiste de este concepto que la provisión para ustedes dos es gracia? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cuándo lo aprendiste? Como experiencia en nuestro matrimonio, bueno, tendría que contarles casi desde el principio. Resulta que nosotros estábamos planeando ya casarnos, pero primero decidimos arreglar nuestro hogar antes. Entonces, durante el camino, yo tenía trabajo, yo trabajaba en una clínica en Playas, mi esposa estaba comenzando su negocio de su consultorio a domicilio en ese tiempo que estábamos en pandemia aún, y decidimos comenzar las reparaciones en nuestro hogar. Y de un momento a otro llegó una notificación que tenía un préstamo aprobado. Entonces yo le digo, bueno, conversé con Irina y digo, mira, tenemos esta propuesta. ¿La tomamos? Y sí, 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 podemos pagarla, tu sueldo, mi sueldo, lo podemos pagar tranquilamente en tantos meses y continuamos con los proyectos, porque tenemos muchos proyectos antes del matrimonio. Llegó el matrimonio, todos felices, compartimos con nuestras familias, ya estábamos en nuestro hogar. Y bueno, yo traveseando ahí, estaba arreglando mi cuarto y yo tenía un modular más o menos de 2 metros de ancho, de unos 3, 4 milímetros de grosor, y se me cayó en el dedo gordo. Y tuve una fractura muy pequeña, expuesta, pero esa fractura muy pequeña me impidió ir a laborar en la clínica donde estaba. Me dieron permiso médico por 1 mes y medio y en ese transcurso me enteré de que ese mes y medio no iba a ser pagado porque no cumplía con algunos requisitos. Entonces, como les mencionaba, habíamos entrado al matrimonio con deudas porque tenía que pagar aparte del préstamo otra deuda que había adquirido de un terreno, entonces tenía que cumplirlo. Entonces, obviamente, disgustados con mi esposa, decíamos, ¿cómo vamos a proveer a cumplir esas cuotas? Me acuerdo tanto que en esa semana teníamos aproximadamente $30 sobre nuestra mesa y teníamos que ya al día siguiente pagar una cuota. Y les cuento que, bueno, llegó una bendición de parte de la iglesia, me acuerdo mucho, y solamente fue Dios que teníamos el restante para poder cumplir la cuota y la cancelamos. La cuota era de $150. Teníamos $30. Y yo le pregunté a mi esposo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar la cuota? Resulta que llega el hermano José con una ofrenda de la iglesia, eran $120 y tuvimos para pagar la cuota. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, bueno, como les mencionaba, no teníamos un sueldo definido, pero Dios nunca nos dejó, siempre había sobre nuestra mesa comida, nos enviaba también trabajo a través de mi esposa, ella suplía el hogar en ese momento y nosotros orábamos juntos, primero pues dándole gracias a Dios
por todas las cosas que nos había pasado. Orábamos también por un nuevo trabajo, porque en la clínica donde trabajaba en ese momento no reconocían mucho el labor que yo realizaba. Yo tenía creencias diferentes hacia los demás, entonces se enfocaban solamente eso en vez del trabajo que se realizaba. Orábamos a Dios por un nuevo trabajo. Entonces continuaron los días de descanso. eh, y mi esposa no me había dicho en ese momento que me había postulado por socioempleo a un trabajo en el hospital de la policía. Y les cuento que fue en la página número 12, donde se supone que nadie avanza. Lo general, lo común es que revisen la primera, segunda, tercera, cuarta, quizás quinta página, pero nadie avanza más. Entonces mi esposa en la página 12 encontró esa propuesta, aplicó y bueno, posteriormente pasaron los días. eh, un par de días antes que me reincorpore a la clínica, me llaman y me dicen que tengo que presentarme en, para la entrevista de trabajo en el hospital de la policía. Y bueno, felices, me alisté, fui, aún con mi dedo fracturado ahí, con los zapatos ajustados, fui y me presenté. Y obviamente como profesional uno va confiado con todos los conocimientos que ha adquirido durante toda su formación. Me presento, como es un hospital de policía, habían coroneles, habían capitanes, tenientes, subtenientes, entrevistándome. Pero hay una pregunta muy importante que me hicieron y me mencionaron que yo hable de mí. Entonces yo lo primero que les dije, bueno, mi edad, a qué me dedico, qué soy, y le dije que yo era cristiano. Entonces se sorprendieron y me dice, ¿dónde te congregas? Y yo le digo, la verdad que está cerca, le digo, es aquí en la ciudad de La Fae, en ICM Casa de Oración. Y ellos se quedaron sorprendidos. Continuamos la entrevista, ya se fue a la parte ya profesional, donde lamentablemente no me fue tan bien. Muy nervioso, pero yo tenía los conocimientos. Entonces, bueno, salí de la entrevista, mi esposa me estaba esperando. Me preguntan, ¿cómo te fue? Le digo, todo bien, me fue muy bien. Pero ya me conoce. Pero ya le vi la cara, entonces estábamos con mi papá en ese momento y yo dije, no me está diciendo la verdad. Llegamos a la casa y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Me dice, me fue mal, me puse muy nervioso. Sabía todo lo que me estaban preguntando, pero no podía responder. O sea, es como que me bloqueé en un momento, respondí, pero titubeaba. Entonces yo le dije, tranquilo, mi amor, Dios tiene el control. Nada más. Algo muy interesante de la historia que yo escuché de ustedes es que tú tenías el otro trabajo y luego sí te aprobaron en el hospital de policía, pero Claro, claro. tuviste que hacer una decisión. ¿Cuál fue la Claro. decisión que tú tomaste? Exacto, exacto. Hubo una propuesta, me aceptaron el trabajo, eh, el de la policía que les mencionaba, entonces muy feliz con mi esposa, me presenté ya a la clínica, le dije que iba a renunciar por tal motivo, entonces me propusieron, a pesar de todo lo que había pasado, quedarme en la clínica, ajustar mis horarios para poder trabajar en ambos lugares. Hablé con mi esposa, entonces nos enfocamos mucho. Le digo, mira, tenemos esto, Dios nos ha escuchado lo que hemos pedido y tenemos la otra propuesta de seguir en dos trabajos, podemos cumplir las deudas, pero bueno, sabiamente mi esposa me respondió de la siguiente manera. Bueno, Jimmy me dice, mi amor, me están proponiendo quedarme en la clínica de playas, me van a arreglar los horarios para quedarme trabajando en el hospital de la policía y trabajar en playas. Entonces yo lo escuché, me dijo, mira, tenemos deudas, podemos pagarlas. Entonces es así, cuando Dios responde a tu oración, tú le has pedido tanto algo a Dios y Dios te lo da, porque en nuestro caso no tardó mucho tiempo en responder Dios. Él va a probar tu corazón. Amén. Él va a probar tu corazón. Amén, amén. Entonces lo escuché a mi esposo y le dije, pero ¿qué tiempo vas a tener para buscar a Dios si tienes dos trabajos? El trabajo en la clínica de playas era en UCI. El trabajo en UCI es muy atenuante, es muy exhaustivo.
Entonces él cuando llegaba de allá, llegaba súper cansado. Entonces yo le digo, mira, el asunto es el siguiente. Si tienes 2 trabajos, primero no vas a tener tiempo para Dios. Segundo, ¿qué tiempo vas a tener para congregarte? Y tercero, ¿qué tiempo vas a tener para crecer en Dios? Entonces yo le dije, yo creo que lo más sabio es que te quedes con un solo trabajo. ¿Por qué? Porque no es posible que Dios responda a nuestra oración, que Dios nos dé lo que le pedimos y que luego lo dejemos a un lado y pongamos el trabajo primero. E inclusive podía afectar tu matrimonio que supuesto. recién empezaba. Esa es otra enseñanza que el Señor me dio mientras, mientras estaba conversando con mi esposo. Porque, por ejemplo, el Señor me hizo cuestionarme algo. El Señor me hizo una pregunta. Me dice, Irina, ¿por qué crees que los matrimonios del personal de salud se destruyen? Entonces yo me quedé un poco impactada con la pregunta del Señor y me puse a pensar, realmente la gran mayoría del personal de salud hay mucha infidelidad, hay muchos matrimonios destruidos. Entonces el Señor me hizo ver que era porque se enfocan mucho en el dinero, ¿ya? La gran mayoría de doctores, enfermeras, pueden tener la oportunidad de tener 2, 3, 4 trabajos si así lo desean, y obviamente pueden llegar a ganar 5,000, 10,000, 20,000 dólares mensuales. Entonces el Señor me hacía ver que convierten el dinero en su prioridad y descuidan su familia. Entonces, eso es lo que el Señor me hizo ver. Entonces yo le dije a mi esposo, esto es lo que Dios me está mostrando, le digo. Entonces, no es posible de que nosotros actuemos como la gente de afuera, ¿no? Que se enfoca en el dinero, en el dinero, en el dinero. Y el Señor me decía, mira, van a tener el carro más lujoso, van a tener la casa más lujosa, pero ¿y sus matrimonios cómo están? ¿Y sus matrimonios cómo están, Irina? Y yo le digo, bastante destruidos. ¿Y su familia, y sus hijos, y el tiempo para sus hijos, cómo está? Y él le dijo, muy poquito. Entonces, una de las cosas más grandes que Dios nos enseñó en ese tiempo, es que cuando también le das demasiada prioridad al dinero, descuidas tu familia. Entonces, cuando usted le pida a Dios un trabajo, cuando usted le pida a Dios que lo provea en alguna necesidad que tenga, recuerde algo, recuerde, su corazón va a ser probado. Va a ser probado porque va a ser probado. Entonces, cuando usted atraviese la prueba, tiene que estar seguro de qué va a responder, de qué va a responder, porque Dios va a probar nuestro corazón. Sí, termina la idea. Dios va a probar nuestro corazón. Lo que yo creo que hemos aprendido como esposos en medio de nuestro testimonio, hemos visto la provisión de Dios. Como estaba contando a mi esposo la historia, le dio el trabajo. Nosotros nunca oramos para que Dios me dé un trabajo a mí. Solo estábamos orando para que Dios le dé un trabajo a Jimmy. Y Dios, al momento, un poco después que le dio trabajo a Jimmy, me dio trabajo a mí, ¿ya? En una institución privada en ese momento. Entonces, la historia es la siguiente, que cuando ya decidimos no tener 2 trabajos, que Jimmy no tenga 2 trabajos, sino que tenga uno y yo uno en ese momento, entonces resulta que llega diciembre. Pero un momento, disculpe. Pero claro, ahí va el punto más importante, que fuimos probados. ¿Por qué? Porque antes de eso habíamos tenido aproximadamente 3 meses que no me habían cancelado el sueldo. Nada. Entonces solamente era la provisión de mi esposa. Y bueno, ahí continúo. Ese es un punto muy importante. Significa que tenían muchas deudas, me imagino. Exacto. Teníamos muchas ¿Cómo deudas. lograron? El asunto es el siguiente, uno ingresa al matrimonio diciendo, bueno, podemos pagarlas, entremos Escuchen, a jóvenes, escuchen. podemos pagarlas, tenemos tu sueldo, yo sé que podemos pagarlo. Entonces entras muy seguro, ¿ya? Pero entonces Dios tiene planes diferentes donde te va a enseñar a depender de Él. Y es realmente lo que aprendimos en todo el tiempo. Bueno, entonces resulta que Dios me da también un trabajo y que llega diciembre. Entonces le pagan a Jimmy el tiempo que no le... Porque encima después de que le dieron el mes y medio de reposo, la clínica entró en problemas y cuando ya entró a trabajar tampoco le pagaron.
Tampoco le pagaron. Bien Y probados, ¿ah? y Bien probados. y yo entré a trabajar en octubre, pero tenía que sacar una factura. Y no pude sacarla porque no tenía plata para sacarla. Entonces recién en diciembre pude sacar la factura. Entonces realmente vivíamos del día a día. Y día a día veíamos cómo Dios nos Gloria proveía, a nos Dios. proveía, nos proveía. Recuerdo tanto que en ese tiempo no teníamos también cómo comprar ciertas cosas. Y una tía de Jimmy nos regaló $600, y quiero decir el número porque es lo que Dios me lleva. $600 solamente para que vayamos al Coral a comprar todo lo que queramos en comida, en provisiones. Entonces, eso lo usamos. Bueno, entonces la historia continúa en que llega diciembre. Entonces ya al fin tengo la factura y a Jimmy le pagan los meses que no le pagaron. Entonces, tuvimos alrededor de unos $5,000 el mes de diciembre Gloria a Dios. y en solamente 6 meses pagamos La deuda. todas las deudas Que teníamos Todas las planeado para pagarlo en aproximadamente 2, 3 años. en 3 años. Pero como les mencionaba, igual en el tiempo de escez, nosotros siempre ofrendábamos y Eso iba a preguntar, diezmábamos. aparte de Siempre. orar, ¿qué es el Sí, siempre secreto? nos mantuvimos fieles en nuestras ofrendas y diezmos, así sea con lo poco que teníamos. Y cuando llegó Dios con su provisión, de igual manera le dimos todo lo que le corresponde. Y aún lo seguimos haciendo. En ese tiempo yo tenía pendiente una promesa pro templo que antes de eso dieron, que era aproximadamente para 12 meses y que lo podíamos dar para el 10 de diciembre. Entonces, bueno, fue una prueba porque me estaba ahí quedando con las ofrendas pro templo. Y digo, bueno, en diciembre me darán el 10 y pagaré. Y lo pude hacer. Y aún me mantengo con esa promesa pro templo, que solo era para 12 meses. La renové y la sigo renovando. Gloria al Señor. Tengo una última pregunta para ustedes y es, ¿cómo han priorizado la provisión de Dios en sus finanzas? Bueno, hemos priorizado la provisión de Dios diezmando y ofrendando. Realmente sí. Como ya sabemos, como ya conocen, nosotros pasamos un tiempo de escasez, un tiempo donde yo nunca había vivido algo así realmente. Nunca yo había tenido que contar las moneditas o pensar en el bus, ¿me compro el chicle o tengo mañana para el bus? Nunca, nunca en mi vida, nunca, nunca. Entonces, luego que tú vives eso, tu perspectiva en la vida cambia realmente. Y yo creo que hemos priorizado a Dios porque aún en medio de la escasez seguíamos ofrendando, seguíamos diezmando. En medio de lo poquito, tal vez nuestro diezmo empezó con Los muy panes poquito. de cebada, los Con panes muy de cebada. poquito, con muy poquito. Pero siempre le decía a mi esposo, tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar, tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar. ¿Por qué? Porque eso es darle tu prioridad a Dios. Cuéntanos, ¿qué tienes ahora? ¿En qué se desenvuelve? Porque ya dije la última pregunta, pero la verdad quisiera cerrar con esta parte, donde cómo te prosperó el Señor aún no teniendo trabajo y cómo están siendo muy bendecidos ustedes, porque están siendo muy bendecidos. Cuéntanos. Bueno, luego que Dios ya prueba nuestro corazón, que tomamos las decisiones, Dios me dio un trabajo en una institución privada, ¿no? Entonces, luego de un tiempo, Dios me saca allí. Exactamente fue un año. Luego de ese año, yo cuando salí de allí dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Nuevamente, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pensé y dije, Señor, ¿qué hago? Amén. Gloria a Dios. Entonces, tuve la oportunidad de poner un consultorio. Realmente no esperé que pasara tan rápido. No esperé porque no es que yo había ahorrado para tener un consultorio. No fue así. No fue que yo dije, mira, en un año me voy a poner un consultorio. Realmente no fue así, pero el Señor me fue guiando y fue poniendo paso a paso. Realmente mi esposo nos ayudó muchísimo porque él sabe hacer estas cosas con madera, entonces nos hizo el escritorio, todas las situaciones. Y hemos visto la bendición de Dios
Porque también tú piensas, ¿no? Bueno, voy a salir de trabajar de la entidad privada, ¿será que ganaré lo mismo? ¿Será que llegaré a ganar lo mismo? Piensa uno, ¿no? Y realmente sí, mucho más. Mucho Y más. hemos visto la provisión de Dios en nuestras vidas de una manera tan profunda y tan sobrenatural. Pero algo que quiero recalcar antes de terminar es que sí, realmente el milagro de la provisión de Dios, de cómo ves cómo Dios te provee, de cómo Dios te está prosperando, es un milagro. Sí. Pero yo creo que el mayor milagro sucedió en Jimmy y en mí. ¿Por qué? Porque esas pruebas y esas condiciones y todas las situaciones que pasamos, yo creo que Dios las puso para cambiarnos. Y Dios Aleluya. las puso para que aprendamos a depender de Él. Yo creo que las pruebas, lo que debemos aprender de las pruebas es que cuando te cambian, ese es el mayor milagro. ¿Ya? Cuando logran cambiarte, cuando tu perspectiva en la vida cambia, porque ahora ya no es, mi amor, mira, vamos a hacer esto, sino preguntémosle al Señor, ¿qué Gloria a quiere? Dios. ¿Cómo quiere que lo hagamos? ¿Hacia dónde quiere que vayamos? Entonces, realmente las pruebas están hechas para cambiarnos a nosotros. Amén. Están hechas para cambiarnos a nosotros. Entonces, cuando nos cambian a nosotros, ese es el mayor milagro. Entonces, si usted está en medio de una prueba, tal vez nosotros pasamos una prueba financiera. En mi caso, nunca lo había vivido algo así. Entonces, en medio de esa prueba, solo teníamos, como yo digo, deudas y fe. Entonces optamos por la fe y caminamos en fe hacia lo que Dios tenía para nosotros. Realmente no imaginé todo lo que Dios nos ha dado, pero esa es su gracia. Por eso yo defino la provisión como gracia también. Amén. Entonces, realmente ustedes tienen que aprender, bueno, todos hemos tenido, en este tiempo hemos tenido que aprender que realmente las pruebas, cuando te cambian, ese es el mayor milagro. Entonces, si usted está cursando alguna prueba de cualquier índole, ya sea financiera, de cualquier índole, familiar, alguna prueba en específico, está diseñada para transformarte a ti, para transformarte primero a ti. Y entonces cuando te transforma a ti, tú sigues caminando en fe, y sigues caminando en fe, y sigues viendo el peso de su gloria, y su gloria en cada paso, en cada proceso, en cada situación. Amén. Amén.